Hola Aurelio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, vos nos dirás, ¿de qué vamos a estar hablando? La columna Sí. de hoy la titulé Alternancia o Liberación Nacional. Sí, bueno. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Qué tenemos para decir? Sí, el problema es el siguiente. Creo que la primera confusión que es muy frecuente que se introduzca cuando se consideran estos temas, Sí. es compararlo con los países realizados. En la Argentina, es decir, en Estados Unidos, los intereses nacionales, digo Estados Unidos, podría decir Francia, podría decir Alemania, Inglaterra, están atendidos cualquiera sea el partido que esté en el gobierno. Se trata de países que en algún momento, concluyeron su desarrollo nacional, su revolución nacional, construyeron un capitalismo avanzado, se transformaron más tarde en países imperialistas y en consecuencia se podría decir que aún sus sectores populares están asociados al lugar que el país ocupa en el mundo y particularmente y aún asociados a sus intereses imperiales, a su explotación colonial del resto del mundo. Sí. En consecuencia se trata de sociedades, armónicas en algún sentido, por lo menos, que logran lubricar las contradicciones sociales a partir del ingreso de una renta colonial fabulosa, extraída en el resto del mundo, y en consecuencia lo que se dirime en las elecciones son matices, durante las últimas décadas se podría decir que el Partido Demócrata está a la izquierda de los republicanos en Estados Unidos, sí. En algún momento fue de otra manera, pero se trata de matices. Los intereses nacionales de los Estados Unidos van más allá de atendidos permanentemente. Diríamos atendidos por sus propios dueños. Algo así. Y no, claro. por sus gerentes. Por sus propios dueños, claro. En el caso de la Argentina, y esto vale para los países coloniales y semicoloniales, Sí. la primera noción a poner en claro es que nuestra independencia política es formal, no es real. Sí. Formalmente, somos independientes, tenemos nuestro propio gobierno, no tenemos acá un virrey. Claro. Aunque a veces tenemos algo muy parecido a un virrey. Que se parece. En consecuencia, la presencia de los países imperialistas no es una cosa externa, es un factor que está incorporado y dominando nuestra economía nacional. Para graficarlo basta con recordar que, el 80% de las 400 empresas más importantes del país son de propiedad extranjera. El 80%. El 80% de las 400 más grandes empresas del país son de propiedad extranjera. Que esas empresas, a su vez, realizan el 70% de las exportaciones. Son un factor dominante dentro de la economía nacional. En consecuencia, nosotros, aunque hayamos logrado desde el punto de vista formal la independencia de España en 1816, cuando la declaramos, seguimos siendo un país semicolonizado. Éramos coloniales y ahora somos semicoloniales. Sí. En consecuencia, y además, como somos semicoloniales, porque la presencia imperialista tiene un poder avasallante dentro de la nación, sin considerar el hecho de que en realidad, si vamos a decir las cosas en sus justos términos, la nación es América Latina. La Argentina es una especie de provincia de una nación que no se pudo constituir, que es la nación latinoamericana.
dominante dentro de nuestra economía y es factor actuante en la política argentina. En consecuencia, cuando acá se habla de la alternancia, se está diciendo algo parecido a si, digamos, por allá por 1820, después de haber declarado la independencia de España, en el Congreso de Tucumán, alguien hubiera dicho, bueno, ahora le toca de nuevo al rey de España. Tenemos que volver, porque la alternancia exige que ahora de nuevo gobierne el rey de España. Eso hace que nuestros países sean países donde en realidad la alternancia se transforma en una especie de tragedia nacional, que consiste en que después de algunos años, en el caso del irigoyenismo fue desde 1916 a 1930, en el caso del peronismo clásico de 1945 a 1955, en la década del 70 fueron 3 años de gobierno popular, el resto antes y después estuvo ocupado por dictaduras militares proimperialistas y prooligárquicas. Es decir, el verdadero color económico-social del proceso lo da la figura de Martínez de Hoz. Claro. No la figura de Videla, que en realidad fue una especie de... El autor intelectual, digamos. ¿Cómo? El autor intelectual del neoliberalismo, bueno, Martínez de Hoz. En realidad, sí, por perversa que haya sido su tarea, los militares fueron un instrumento. Sí, una herramienta. Ya lo hemos dicho, el brazo represor, digamos, de estas políticas. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la alternancia, hablamos de una especie de juego perverso que consiste en, que durante algunos años la Argentina tenga gobiernos populares, gobiernos nacionales, porque no se trata solamente de populares, se trataría de populares si fuésemos un país integrado, como lo son los que estaba nombrando al comienzo de la columna. Se trata de gobiernos nacionales y populares, o sea, gobiernos que ponen en el centro de su atención el desarrollo autónomo del país, más allá del hecho, que no es un hecho menor, de que lo hagan a medias. Es decir, de que lo hagan a medias en términos tales que no impiden, al hacer el trabajo a medias, no queda cancelada la posibilidad de la alternancia, o sea, de que vuelva a gobernar el rey de España. Esto tiene una importancia trascendental porque los países, los economistas les gusta hablar, sobre todo los economistas neoliberales, les gusta hablar de los países exitosos. Sí, siempre. Los países exitosos tienen detrás de su éxito, para usar el mismo término, una historia en la cual estos problemas que nosotros no hemos logrado resolver, los resolvieron. Y no los resolvieron precisamente por medios democráticos. Cromwell, que fue el iniciador de la Inglaterra moderna, le cortó la cabeza al rey Carlos I, que creo que no es un método democrático cortarle la cabeza a un rey. La Revolución Francesa terminó con la monarquía, terminó con la nobleza, llevó adelante una guerra civil, un proceso revolucionario en el cual destruyó el viejo orden, estableció las condiciones de desarrollo del capitalismo moderno, estableció las condiciones óptimas de desarrollo de la nación y del sistema republicano, y aunque después hubo, en sentido formal, algún retroceso hacia formas monárquicas después de la restauración, en realidad Francia estaba ya encaminada, después de la Revolución Francesa, a transformarse en un país capitalista moderno. Ese proceso en América Latina no se vivió o no se completó nunca. Entonces tenemos alternancia.
los demócratas que consideran que digamos, hablar en contra de la alternancia es una forma de expresión antidemocrática, pretenden ignorar cómo se construyó la modernidad en estos países que a su vez ellos nos ofrecen como modelo, pero nos ofrecen como modelo sin explicarnos de qué se trata. Claro, lo aceptamos ocultando cómo se gestaron esas situaciones modélicas. Y en realidad, la pregunta, más que sobre si cabe o no cabe la alternancia, es cómo construimos un movimiento nacional popular y cómo ese movimiento lleva adelante un proceso de transformación del país para que ese proceso sea irreversible y lleguemos a la otra orilla del río alguna vez. Porque, y allí digamos, aunque no lo vamos a poder desarrollar en una columna que tiene la duración que tiene, allí comienzan a plantearse las necesidades del examen de las propias fuerzas y de las propias conductas de las propias fuerzas y sobre todo de los liderazgos propios. Yo pensaba en estos días, por ejemplo, en la primera alternancia significativa, digamos, de la historia nacional. Después de Caseros, sí, con el liderazgo de Urquiza, la Argentina inicia la época de la Confederación. En algún momento Buenos Aires, que representaba en aquel momento lo que hoy representa Macri, se separa de la Confederación, sí, amenaza con constituir un país independiente, sí, funciona durante 10 años como un país, sí, independiente, y finalmente la situación de conflicto entre la Buenos Aires oligárquica y pro-inglesa y la Confederación se resuelve en la famosa batalla de Pavón. Y en la batalla de Pavón, las tropas comandadas por el general Urquiza vencen a Mitre, pero el general Urquiza después, dicen los historiadores, se retira al paso y le entrega la batalla. Le deja con esto el camino libre para que se lleve adelante una política de exterminio del interior del país, de destrucción de los focos de federalismo provincianos que resistían la política de transformación de la Argentina en una factoría inglesa, y nace el país, digamos, que ha perdurado, o mejor dicho, que perduró como una especie de granja de Europa hasta 1930, en que la crisis mundial hizo que colapsaran las coordenadas de ese sistema y se abriera una nueva época donde la Argentina se planteara la posibilidad de ser un país industrial, que culminó con el proceso del gobierno del general Perón de 1945 a 1955. Pero en el 55 también, una vez más, nos retiramos al paso. Como en aquel momento lo hiciera. Como lo había hecho un siglo antes el general Urquiza. El general Urquiza. Hay testimonios suficientes, hay por ejemplo 2 tomitos de Julio Godio sobre la caída de Perón que muestran que el balance militar del 55 hubiera permitido derrotar a los libertadores, entre comillas, y sin embargo Perón, su pretexto de que había que evitar sangre, sí, entre argentinos, renunció a la presidencia del país y se fue en el exilio, que duró 18 años, sí, y del cual solamente pudo volver después por las gigantescas movilizaciones populares que tuvieron lugar en los últimos años, en la década del 60, el cordobazo en particular, y que lo llevaron nuevamente a la presidencia en el 73, pero Perón ya era muy viejo, sí, digamos, algunas cosas
un león herbívoro, según sus propias palabras, un león herbívoro nos dejó en manos de su viuda, y en 3 años el peronismo, y esto no puede ser ignorado por la militancia popular, porque si no, porque en política, como ocurre, como dicen los psicoanalistas, lo que no se elabora se repite. Sí, indudablemente. Entonces, si estas cosas no se elaboran, vamos a vivir, estamos condenados a repetir, de Casero a Pavón, del 45 al 55, del 73 al 76, y ahora nuevamente del 2003 al 2015. Y estamos de nuevo en Pavón. Estamos otra vez en Pavón, en manos de lo que ahora Alfredo Zayat, en una nota de ayer, en página 12, habla de la ceocracia. Sí, de los CEOs. Claro, un país dirigido por los CEOs multinacionales. Es un gobierno de CEOs, de los ejecutivos máximos de un sistema de empresas privadas, las más importantes de las cuales son de propiedad internacional. O sea, estamos de nuevo en Pavón. La ceocracia, así la definió. Sí, cosa que digamos, se ha dicho de paso, creo que es un modelo que va a demostrar grietas, porque en realidad aún una clase explotadora, dominante, apátrida, como la que ha pasado a conducir en este momento los destinos del país a través de Macri, necesita de una suerte de representación general. No puede ser una suma de gerentes. En el caso maligno, por supuesto, del proceso, esa representación general la ejercía un tipo como Martínez de Oz. No puede ser una sociedad de gerentes, de gerentes del nivel de los CEOs, digamos, ¿no? La que administra el país, porque lo primero que vamos a ver es un choque de los intereses encontrados de ese sistema de empresas particulares que ya están en ebullición, podemos decirlo, ¿no? Ya se han apoderado del Estado Nacional. Vamos a ver, ahora hay que... No, yo digo porque hay conflicto de intereses también dentro de ellos. Claro. Y que ya han comenzado. Ya han comenzado y vamos a tener oportunidad de ver el desarrollo de esos conflictos, y lamentablemente... Donde la justicia también está presente en esto, ¿no? La justicia, digamos, el Poder Judicial. El Poder Judicial. Definámoslo como corresponde. Claro, pero el Poder Judicial, en cierto modo, representa eso que yo digo de una especie de poder general, ¿no? De Estado Mayor jurídico de los intereses oligárquicos. En cambio acá, ¿no? En el plano del gabinete de Macri, es como que está ausente una especie de representación general. Son una sumatoria de individualidades, de CEOs, de empresas que, digamos, en el plano de la economía real tienen muchas veces intereses enfrentados. Vamos a ver cómo se arreglan. De acuerdo, uno va recabando información de distintos lugares, ¿no? Y en esto decía que Estados Unidos, haciendo una evaluación de quienes, van a estar en distintas funciones, digamos, en el gobierno de Macri, decía que demasiado técnico y poca política. Es así, hasta ahora es así, hasta ahora es así. Y digamos, hasta ahora estamos viendo los primeros signos de algunas grandes torpezas, aún en el plano de los propios, de los sectores internos del establishment. Ayer ha aparecido la indignación de los bancos frente al hecho de que Sturzenegger pretende desconocer los compromisos de dólar futuro que había tomado Vanoli. Que en realidad lo pretenden hacer aparecer como una especie de irresponsabilidad de Vanoli, pero la irresponsabilidad de Vanoli solamente se conjuga a la hora de pensar en una devaluación del orden de la que están planeando, porque si se hubiera llevado a cabo, como lo prometía Scioli, la existencia de un dólar a 10 pesos durante el mes de enero, los compromisos de Vanoli no le hubieran generado al país ningún quebranto. El quebranto aparece a la hora de la devaluación, así como aparecen otros quebrantos, como por
por ejemplo, en el caso particular de la provincia de Córdoba, aparece un quebranto porque la provincia de Córdoba tiene una altísima proporción de su deuda dolarizada. Claro. Entonces, la devaluación a los que tienen deuda en dólares les representa un perjuicio altísimo. Les perjudica enormemente, sí, claro, sí. Claro. Pero creo que como no se pueden agotar todos los temas, aprovechemos la columna para que quede lo más claramente definido este tema de cómo la alternancia es un tema digamos, traído o presentado tramposamente para creer que podemos digamos, cambiar de signo en la orientación del gobierno sin que en el país pase nada. En realidad, la alternancia es pasar de la patria a la colonia o de la colonia a la patria. Muchas gracias, Aurelio. Hasta el sábado.